Buenos días, señores alumnos. Les habla el doctor Héctor Márquez Villarroel, docente emérito de la Cátedra de Anatomía Humana y Neuroanatomía de la Facultad de Odontología. Me hubiese gustado conocerlos en otras circunstancias para poderles transmitir conocimiento, pero por el problema de la pandemia mundial nos hemos visto obligados a recurrir al aula virtual. Espero responder a sus satisfacciones. El tema que me corresponde explicar es cara 2, incluye el hueso vómer, el cornete inferior, el hueso malar, los huesos nasales y el hueso maxilar inferior, que es muy importante para la vida profesional del odontólogo. Vamos a empezar la clase mostrando el esqueleto de la cabeza tanto de forma frontal como de forma lateral. Ustedes pueden apreciar el maxilar superior, ya lo hemos explicado. Aquí tienen el agujero infraorbitario, cuyo conocimiento es importante para las técnicas de anestesia. A nosotros nos toca explicar este hueso, el hueso malar. Aquí tenemos en el tabique el hueso vómer, aquí en el dorso de la nariz los huesos propios de la nariz, llamados también huesos nasales, y un hueso demasiado importante, el conocimiento para el odontólogo, que es el maxilar inferior, porque es el que trae mayores problemas en la vida profesional nuestra. Tenemos una vista lateral. Aquí tenemos el maxilar inferior, el maxilar superior, el malar, el unguis, los huesos nasales. Tenemos el frontal, la carilla temporal de la cara exocraneal del esfenoides, la escama del temporal, la postmastoides. Bueno, y esto es de conocimiento de todos ustedes. Lo que les recomiendo es que pongan mucho empeño y que conozcan al detalle estos dos huesos, el maxilar superior y el maxilar inferior. Y no solamente los huesos, sino cada una de las piezas dentarias, porque es en este campo donde se presentan una serie de patologías que serán resueltas por todos ustedes durante su vida profesional. Aquí tenemos una vista frontal del hueso maxilar inferior. No es muy complicado, no tiene mucho detalle anatómico. Ustedes pueden ver aquí, esta parte se llama cuerpo del maxilar inferior o cuerpo mandibular. Tiene la forma de una herradura y esta es la cara anterior, es convexa. La cara posterior no la estamos viendo. De la parte posterior del cuerpo nacen estas ramas, las ramas ascendentes del maxilar inferior, de la parte posterior del cuerpo. Acá nacen las ramas ascendentes, las cuales se dirigen hacia arriba. Son dos, uno derecho y otro izquierdo. Por lo tanto, vamos a estudiar en este hueso el cuerpo y sus ramas ascendentes. Vamos a ver una vista lateral de este hueso, ahí lo tienen, donde podemos apreciar lo siguiente. En la parte media de la cara anterior del cuerpo del maxilar inferior, donde está el cursor, tenemos una cresta ósea.
que se llama sínfisis del mentón. Y esta sínfisis se debe a la unión de dos puntos de osificación. La sínfisis del mentón termina hacia abajo, vean el cursor, en el vértice de una eminencia triangular, esta, que es la eminencia mentoniana. Entonces tenemos tenemos la sínfisis del mentón, aquí, la eminencia mentoniana aquí, y de la parte lateral de la eminencia mentoniana, fíjense, parte una cresta ósea hacia atrás y luego hacia arriba, y se va a continuar con el borde anterior de la rama ascendente del maxilar inferior. A esta cresta ósea se la conoce con el nombre de línea oblicua externa. No se olviden que parte de la eminencia mentoniana. Por encima de la línea oblicua externa vamos a encontrar un orificio. Que están viendo es el agujero mentoniano. Este orificio es muy usado para las técnicas de anestesia, precisamente llamadas la técnica mentoniana, que se usa para hacer anestesia y para poder trabajar en el canino y en los incisivos de su lado. Entonces, esa técnica de anestesia sirve para trabajar en el canino y los incisivos. Aquí tenemos las eminencias alveolares de las diferentes piezas dentarias. Este es el reborde alveolar. Luego tenemos en el cuerpo el borde inferior, que es donde está el cursor. Es un borde grueso, romo. Lo vamos a mostrar enseguida. Aquí lo tenemos, este es el borde inferior, es grueso, es romo. Y a cada lado de la línea media, van a ver aquí, una depresión rugosa, que se llama la fosa digástrica. Llamada así porque esta fosita da inserción al vientre anterior de un músculo, del músculo digástrico precisamente. Entonces, esa sería la descripción del borde inferior del cuerpo. Ustedes pueden apreciar que este borde más atrás se va a continuar con el borde inferior de la rama ascendente, aquí. Ambos lados, se continúa con el borde anterior de la rama ascendente. Esta diapositiva me permite explicar la cara posterior del cuerpo. En la cara posterior del cuerpo podemos apreciar en la línea media, cerca del borde inferior, donde está el cursor, unas pequeñas apófisis. 4. A veces son 4 y a veces se encuentran fusionadas. Hay 2 superiores, 2 inferiores. El tema es de que existen estas apófisis, ¿no? Pueden estar fusionadas o pueden estar individuales, eso es lo de menos. En las superiores se va a insertar uno de los músculos principales de la lengua, que es el músculo geniogloso. Y en las apófisis inferiores se inserta otro músculo, el músculo genioideo, el cual se extiende desde las apófisis geni hasta la cara anterior del cuerpo del hueso hioides. Este músculo es depresor de la mandíbula, estoy hablando del músculo genioideo. En esta cara posterior podemos ver que de estas apófisis parte otra cresta ósea. Sigan el cursor, fíjense dónde va.
y va a terminar en el borde interno de la rama ascendente, aquí. Esta es la cresta oblicua interna o línea miloioidea. Lo mismo acá es la cresta oblicua interna o línea miloioidea que se va a comunicar, que se va a continuar con el labio interno de la rama ascendente. Esta cresta, en realidad son engrosamientos óseos, divide la cara posterior del cuerpo en dos depresiones, una supero anterior, que es esta que estoy señalando con el cursor, que se llama la fosita sublingual. ¿Por qué se llama fosita sublingual? Porque ahí se aloja o contiene a una glándula salival, que es la glándula sublingual. Por debajo de la línea oblicua interna o miloioidea, en esta región está más nítido, fíjense aquí, existe otra depresión más grande, más profunda, que es la fosita submaxilar. Se llama así también porque aloja a una parte de la glándula submaxilar. La glándula submaxilar es mucho más de mayor volumen y sobresale del borde inferior de este hueso. Esta cara no tiene mayores características, solamente aquí aprovechar de que este canal que parte del conducto dentario inferior se llama canal miloioideo. Perdón, se me cambió. Este es el canal miloioideo, llamado así porque al entrar al conducto la arteria dentaria inferior da origen a la arteria miloioidea. Y al entrar al conducto dentario inferior, el nervio dentario inferior da origen al nervio miloioideo. Ambos elementos anatómicos recorren este canal y van a ir a inervar e irrigar el músculo miloioideo y el vientre anterior del digástrico. Continuando con la clase jóvenes, vamos a mostrar la cara interna del cuerpo y de la rama ascendente. Aquí tenemos la cara interna del cuerpo, o posterior también se llama, del cuerpo y la cara interna de la rama ascendente. Ya hemos explicado la cara interna del cuerpo, esta es la fosita sublingual y esta es la fosita submaxilar. Aquí tienen el canal miloioideo, también he explicado. Aquí vemos la cara interna de la rama ascendente del maxilar inferior y podemos apreciar los siguientes detalles anatómicos. Primero, en la parte inferior, unas crestas óseas, todas estas crestas que sirven de inserción a un músculo masticador, al pterygoideo interno. En la parte media de la cara interna de la rama ascendente del maxilar inferior, vamos a encontrar un orificio de mucha importancia, que es el orificio de entrada al conducto dentario inferior. Por este orificio hace su ingreso el nervio dentario inferior, rama del nervio trigémino, más propiamente del nervio maxilar inferior, para inervar las pulpas dentarias de todas estas piezas. Las pulpas dentarias están inervadas por ese nervio, el nervio dentario inferior. Recuerdo que antes de ingresar el nervio dentario inferior va a dar origen a un pequeño nervio que se llama el nervio miloioideo, que ya lo he descrito,
que recorre este canal, el canal miloioideo, y que se dirige a la inervación de el músculo miloioideo y vientre anterior del digástrico. Delante del orificio de entrada del conducto dentario inferior vamos a encontrar una saliente aguda, que ustedes la pueden apreciar acá. Se llama la espina de Spick o língula mandibular. Espina de Spick o língula mandibular, muy conocida por los odontólogos para realizar sus técnicas de anestesia. Por detrás de esta eminencia podemos encontrar otra más pequeña, menos notoria, que se llama antilíngula. En esta cara vamos a apreciar también el borde interno de la rama ascendente del maxilar inferior. Este es el borde interno, el cual asciende y se proyecta hasta la cara interna de la pos coronoides, que es esta, y en esta región toma el nombre de cresta temporal. Este es el labio externo del borde anterior de la rama ascendente. El orificio de entrada del conducto dentario inferior, ustedes van a encontrar en su texto de anatomía que se encuentra en la proyección del reborde alveolar, o sea, proyectan el reborde alveolar hacia atrás y va a coincidir con este orificio. No con la superficie oclusal, sino con el reborde alveolar. Luego podemos ver acá el borde inferior de la rama ascendente, que se continúa, como hemos explicado, con el borde inferior del cuerpo de la mandíbula. El borde inferior de la rama se dirige hacia atrás para continuarse con el borde posterior de la rama ascendente del maxilar inferior. Y esta unión del borde inferior con el borde posterior de la rama recibe un nombre que se llama gonio o ángulo mandibular. Se lo usa como punto craniométrico, gonio o ángulo mandibular. El borde posterior es muy sencillo, pueden fijarse acá, es un poco contorneado en S, una S muy larga, y no tiene mayor peculiaridad que dar inserción a la aponeurosis masseterina. En el borde superior, que es este que estoy señalando, vamos a encontrar dos apopsis, una apopsis anterior de forma triangular, vértice superior, base inferior, es la apopsis coronoides. Estamos viendo su cara interna de la apopsis coronoides. Y esta cresta ósea ya la hemos denominado como cresta temporal. Toda esta superficie da inserción al músculo, a las fibras tendinosas del músculo temporal. Detrás de la apopsis coronoides vamos a encontrar esta escotadura que separa la apopsis coronoides del cóndilo mandibular. Esta se llama escotadura sigmoidea. Es la escotadura sigmoidea. Esta escotadura sirve para comunicar la región masseterina con la región pterigomaxilar, da paso a vasos y nervios masseterinos. Luego tenemos el cóndilo mandibular, muy importante para la profesión odontológica. Tan importante que hoy en día existe especialistas dedicados a la artrología temporomandibular. Nosotros anatómicamente debemos describir que esta es una eminencia oblonga, en algunos textos dice en forma de albardilla, y se reconoce una vertiente anterior, la que estoy marcando,
una cresta, separa la vertiente anterior de la vertiente posterior. Esta es la vertiente posterior, que es ligeramente vertical y que termina uniéndose con el borde posterior de la rama ascendente del maxilar inferior. Esta es la superficie articular del cóndilo mandibular y que va a ir a constituir la articulación temporomandibular al articularse con el temporal. Ustedes recordarán que hemos descrito el cóndilo del temporal y la cavidad glenoidea del temporal. Esta articulación es muy compleja, no corresponde explicarla porque tenemos un tema exclusivo para la descripción de esta articulación, la articulación temporomandibular. Entonces, todos estos detalles anatómicos que acabo de mostrar y de explicar, los vemos en la cara interna de la rama ascendente del maxilar inferior. En la cara externa, aquí la tenemos, la cara externa de la rama ascendente. Vamos a encontrar otras crestas óseas oblicuas hacia abajo y hacia atrás, son numerosas, que corresponden a la inserción del músculo macetero, un músculo masticador. El resto de esta cara es plana y lisa, está en relación con el músculo macetero, y hacia arriba vamos a encontrar la cara externa de la postcoronoides, su base, su vértice, la escotadura sigmoidea que separa la postcoronoides del cóndilo mandibular. Generalmente se describe en la parte externa del cóndilo, donde está el cursor, una pequeña rugosidad. Esa pequeña rugosidad corresponde a la inserción del ligamento lateral externo de la articulación temporomandibular. Estos detalles anatómicos que he descrito, aquí vamos a mostrar el trígono retromolar. Ustedes tienen aquí el primer molar inferior, el segundo, el tercero, y por la cara distal del tercer molar encontramos un pequeño espacio comprendido entre los dos labios del borde anterior de la rama ascendente del maxilar inferior. Este espacio se llama trígono retromolar y en ese existe una cresta, si ustedes la pueden apreciar, es una cresta que se dirige, aquí la vamos a apreciar, esta cresta hacia afuera y hacia abajo, es la cresta buccinatriz, llamada así porque da inserción a nuestro músculo que nos permite silbar, al músculo buccinador, y tiene muy desarrollado ese músculo, especialmente los jóvenes silbadores, ¿no? Entonces, haciendo un repaso, tenemos aquí los espacios, las piezas dentarias, los espacios interdentarios, el reborde alveolar, las eminencias alveolares, la cara oclusal de un molar, las caras oclusales, superficies oclusales, y luego podemos ver aquí la cara externa del cuerpo, con lo que hemos descrito para repasar: la sínfisis del mentón, la eminencia mentoniana, el agujero mentoniano. Normalmente se dice que el agujero mentoniano está ubicado a una misma distancia, fíjense, del borde superior y del borde inferior, es decir, está al medio de estos dos bordes, y que está en una línea vertical que pasa por los premolares, o sea, está en la parte media entre el borde superior y el borde inferior.
este orificio es muy usado para las técnicas de anestesia mentoniana, técnica mentoniana que nos permite realizar trabajos tanto de cirugía o endodoncia u operatoria en el canino y en los incisivos de su lado. Tenemos, haciendo un último repaso, la sínfisis del mentón, la eminencia mentoniana, la línea oblicua externa. Aquí tenemos el trígono retromolar, que ya lo he nombrado. Está la cresta buccinatriz, que da inserción al músculo buccinador. La pons coronoides, el cóndilo mandibular, y aquí tenemos la cresta temporal de la pons coronoides. Continuando con nuestra clase, en realidad hemos descrito ya las dos caras del cuerpo del maxilar inferior y las dos caras de la rama ascendente del maxilar inferior, más sus dos apopsis, la apopsis coronoides y la apopsis, el cóndilo del maxilar. No se olviden que el cóndilo del maxilar es articular y forma la articulación condilia al articularse con el temporal. Detalles sobre ese tema los vamos a dar en la articulación temporomandibular. Antes de pasar de huesito, quiero mostrarles que el maxilar inferior al profesional odontólogo trae una serie de problemas y una serie de patologías. Aquí tengo una vista de retención de terceros molares. Por ejemplo, aquí la toma 1 es la retención mesioangular, la 2 la distoangular, la 3 es la retención vertical. Esta es la peor retención, es la retención horizontal, difícil de extraer, ¿no? Esta es una retención hacia lingual, esta hacia vestibular, y esta es una retención paranormal o invertida. Entonces, estas extracciones, por ejemplo, esta, la paranormal o invertida, y la horizontal, son de difícil extracción. Entonces, el profesional que quiera realizar este tipo de trabajos deberá ser una especialidad en cirugía bucal o en cirugía bucomaxilofacial, porque para extraer esta pieza dentaria se debe hacer una odontosección, se debe cortar donde está el cursor, sacar la corona y con botadores expulsar las raíces que quedan incluidas, fíjense, en la rama ascendente del maxilar inferior. ¿Por qué son complicadas? Porque ustedes se darán cuenta fácilmente que por delante del tercer molar existe el segundo molar, que es rígido, y por detrás tenemos tejido óseo rígido, de manera que esta pieza queda encajonada entre dos tejidos duros, ¿no? Solamente esto es para hacerles notar de la importancia que tiene el conocimiento de este hueso. También decirles que las dos líneas oblicuas, la externa y la interna, son engrosamientos óseos que van a complicar más aún la situación, porque le hacen más compacto al maxilar inferior. No así como el maxilar superior, que es tejido óseo delgado y que raramente da problemas en las exodoncias. Aquí tenemos una toma de un tercer molar incluido, que está apoyándose en la cara distal del segundo molar. Fíjense, sus raíces se extienden hasta el espesor óseo de la rama ascendente. Nada fácil de extraer, hay que hacer una odontosección y para poder extraer. Esto les muestro para los alumnos que deseen hacer cirugía bucomaxilofacial y que tienen que profundizar sus estudios para hacer un trabajo solvente y garantizar a sus pacientes.
Aquí tenemos las caritas de los molares. Este molarcito está llorando porque está siendo presionado por el tercer molar. Mire, y el tercer molar le está diciendo I am sorry. Ustedes ven, porque esta presión que realiza el tercer molar, esta es una inclusión mesial, hace que empuje todos los molares y provoque dolores, ¿no? Y a veces un desordenamiento en el arco dentario, se apiñan los dientes. Entonces, factores deben ser tomados en cuenta por ustedes para su vida profesional. No se olviden, todos estos temas van a ser totalmente ampliados a partir de tercero, cuarto y quinto, pero nosotros estamos dando ya la pauta para que cuando lleguen esos cursos tengan el conocimiento de que este hueso tiene sus dificultades. Finalmente voy a mostrar una radiografía. Ahora hay teleradiografías, etcétera. Aquí vean una radiografía de un tercer molar con retención horizontal. Fíjense, sus raíces están incluidas en la rama ascendente del maxilar inferior. La corona está ligeramente erupcionada y está causando un daño en el segundo molar. Esta zona negra es un daño que está causando un daño patológico al segundo molar. Otro de los problemas que tiene este tercer molar, aquí tenemos mucosa que cubre esta corona. Esta mucosa, al querer erupcionar esta pieza, se inflama y causa también problemas patológicos, lo que se conoce con el nombre de coronaritis, que también necesita un tratamiento odontológico porque es muy dolorosa, la coronaritis. Con esto habríamos acabado la descripción de este hueso. Los demás huesos en realidad son sencillos, no son complicados. Vamos a empezar por este huesito que es el cornete inferior. Ustedes pueden apreciar aquí el seno frontal. Aquí tenemos el seno esfenoidal, los cornetes etmoidales. Y aquí tenemos el cornete inferior, que es un hueso independiente que pertenece a la pared externa de las fosas nasales. Este huesito, llamado también concha, para su estudio presenta dos caras y dos bordes y dos extremidades. Este es el borde superior. El borde superior une el cornete inferior a la pared externa de las fosas nasales. El borde inferior es libre, como ustedes pueden apreciar. Su extremidad anterior y su extremidad posterior. Repito, el borde inferior es libre. La extremidad anterior del borde superior es rugoso y articular, donde estoy marcando. Este segmento se articula con la cresta turbinal inferior del segmento nasal de la cara interna del maxilar superior. Por detrás de ese segmento vamos a encontrar esta apófisis, una lámina ósea delgada, cóncava hacia afuera, que es la apófisis lacrimal. Esta apófisis se eleva hacia arriba y termina articulándose con el borde inferior del hueso unguis y con los labios del canal unguial, determinando la parte inferior del conducto lacrimonasal. Entonces, el conducto lacrimonasal desemboca en la extremidad anterior del meato inferior. Este conducto se extiende desde la cavidad orbitaria. Hemos estudiado ya aquello mediante un orificio que está comprendido entre el unguis y el borde superior del maxilar superior.
¿Qué función tiene este conducto? Comunica la cavidad orbitaria con las fosas nasales. ¿Y para qué sirve? Permite el deslizamiento de las lágrimas cuando hay exceso de lágrimas del saco lacrimal. Estas descienden por este conducto, especialmente en las damas, ¿no? Cuando hay exceso de lágrimas, aparecen las lágrimas aquí abajo. Seguimos recorriendo y aquí, donde está el cursor, hay otra apopsis que no la vemos, que la vamos a ver enseguida. La vamos a describir enseguida. Seguimos avanzando y aquí hay otra apopsis, la apopsis etmoidal. La apopsis etmoidal, si ustedes recordarán, se va a articular con la extremidad inferior de la apopsis unciforme del etmoides. Finalmente, en la extremidad posterior del borde superior, encontramos otra superficie rugosa y articular, que se articula con la cresta turbinal inferior del palatino, fijando este hueso a la pared externa de las fosas nasales. Ustedes saben que estas conchas limitan unos espacios llamados meatos, todas estas, ¿no? Las del etmoides y esta, están tapizadas por la mucosa pituitaria de las fosas nasales y tiene la función del recalentamiento del aire y a través de la mucosa retener elementos extraños para que no puedan pasar a nuestras vías respiratorias. Esas son las funciones de estos cornetes y meatos. Aquí vemos el mismo cornete, extremidad anterior. Aquí vean, el unguis está un poco rojo, articulándose con la apopsis lacrimal del cornete inferior, formando la parte inferior del conducto lacrimonasal. Aquí tenemos la apopsis unciforme del etmoides, que se va a ir a articular con la apopsis etmoidal del cornete inferior. El segmento anterior articular y el segmento posterior articular. Esta es la presencia y las características de este hueso en la pared externa de las fosas nasales. Aprovecho esta diapositiva para mostrar el etmoides, el surco del nervio olfatorio, surcos de los nervios olfatorios, el seno esfenoidal, un seno frontal bastante desarrollado. Me habían preguntado algunos alumnos medidas exactas de senos. Personalmente no conozco medidas exactas, son medidas promedio, porque los senos tienen diferentes dimensiones, especialmente el seno maxilar. Hay senos pequeños, hay senos grandes, hay senos medianos, depende del desarrollo del seno. Entonces su capacidad pues varía de acuerdo al desarrollo que ha adquirido cada uno de estos senos, ¿no? Que son cavidades neumáticas. Luego tenemos los huesos nasales, que son muy sencillos. Aquí tenemos los huesos nasales. Una vista de la cara anterior y de la cara posterior. Estos huesos se encuentran en la parte superior, formando la parte superior del dorso de la nariz. Presentan dos caras. Esta cara es la cara externa o anterior. Hay anatomistas que dicen que es anterior y otros dicen que es cara externa. No nos vamos a hacer problema de aquello. Un borde interno o anterior también, ¿no? Dicen, es un borde anterior o interno. Da lo mismo. Este es un borde posterior o externo. Esta es la cara interna del hueso nasal.
Entonces, en la cara externa, ¿qué vamos a encontrar? Es una superficie ligeramente cóncava, lisa, en relación con los tegumentos o la piel del dorso de la nariz. Vemos un orificio vascular. Y ustedes saben, cuando se dice vascular, quiere decir que pasan vasos. Aprovecho esta diapositiva para mostrar el borde superior del hueso nasal o hueso propio de la nariz, que es rugoso y articular. Este borde ya es de conocimiento de todos ustedes, se articula con la escotadura nasal del frontal a cada lado de la línea media. El borde interno o anterior se va a articular con el borde interno o anterior del hueso del lado opuesto. El borde inferior se va a articular con el cartílago, el cartílago lateral de la nariz. Y el borde posterior o externo corresponde al borde anterior de la rama ascendente del maxilar superior. Aquí tenemos la cara posterior o interna de los huesos nasales y vamos a encontrar un surco, este surco, el surco nasolobar. El nervio nasolobar es rama del nervio nasal interno, que viene del nervio oftálmico. Desciende por este canal, sale por esta escotadura y va a inervar la piel y tegumentos del lóbulo de la nariz. Es el responsable de nuestros dolores en el lóbulo de la nariz. En la cara interna vamos a encontrar en la parte superior una zona rugosa, provista de rugosidades. Estas rugosidades se van a ir a articular con la cara anterior de las masas laterales del etmoides, si se acuerdan. Las rugosidades, repito, de la cara interna de los huesos, de la cara interna de los huesos propios de la nariz, las rugosidades superiores se articulan con la cara anterior de las masas laterales del etmoides. Como ustedes han debido apreciar, la descripción de este hueso es sencilla, no tiene mucha complicación. Este hueso que tenemos acá es el hueso Böhmer, que forma parte del tabique de las fosas nasales. Está en la parte postero inferior. En él se estudian dos caras, caras laterales, lateral derecha y lateral izquierda. Un borde posterior, que es el que estoy mostrando, es un borde libre. El borde superior, que ya es conocido por todos ustedes, que presenta dos alas, ¿no? Las alas del Böhmer, el borde superior. Luego tenemos el borde anterior, que es inclinado hacia abajo y hacia adelante, que también tiene dos pequeñas alas, no como las del borde superior, pero tiene dos pequeñas alitas donde se insertan otros elementos anatómicos. Finalmente, el borde inferior también es articular. Ustedes recordarán que en el piso de las fosas nasales existe la arista nasal. Entonces, este borde se articula con la arista nasal del piso de las fosas nasales y hacia adelante con una parte de la cresta incisiva. El borde anterior, que también tiene dos pequeñas alitas, en la parte superior se articula con el borde póstero inferior de la lámina perpendicular del etmoides. Y más abajo ya corresponde al cartílago del tabique. El borde posterior, hemos dicho, es libre y el borde superior presenta dos alas. Ustedes saben que entre estas dos alas va a ingresar una cresta ósea, que es la cresta ósea inferior del cuerpo de los esfenoides, cresta ósea inferior del cuerpo de los esfenoides.
el cual no llega a ingresar hasta el fondo de este canal. De manera que entre estas dos estructuras anatómicas, aquí fíjense, ahí se ve el fondo del canal. Aquí no ingresa hasta el fondo la cresta, de manera que determinan un conducto. El conducto esfeno-vomeriano medio. Las alitas se proyectan hacia afuera, como están viendo, y van a ir a cerrar una fisura que existe entre la cara inferior del cuerpo del esfenoides y la apófisis vaginal. Repito, las extremidades de las alas del vómer se proyectan hacia afuera y van a ir a cerrar una fisura comprendida entre la cara inferior del cuerpo del esfenoides y la apófisis vaginal que mitela la interna de la apófisis pterigoides, determinando otro conducto, el conducto esfeno-vomeriano lateral, este es el medio. Por los conductos ustedes saben que atraviesan vasos y nervios esfeno-vomerianos, nada complicado. Aquí tenemos esta vista lateral, donde vamos a ver surcos vasculares. Toda esta cara está cubierta, jóvenes, por la mucosa pituitaria de las fosas nasales. Y el surco más marcado corresponde al paso del nervio nasolobar. El surco más marcado corresponde al paso del nervio nasolobar. Entonces, repasando, tenemos aquí el borde anterior articular con la lámina perpendicular del etmoides, cartílago del tabique, el borde superior que forma los dos conductos esfeno-vomerianos, el borde posterior que es libre y el borde inferior que se articula con la arista nasal, con la cresta nasal, y adelante con la cresta incisiva. Estos huesos generalmente son desviados a la izquierda o a la derecha. Peor si ustedes han sufrido un cabezazo, ¿no? Va a ser más desviado todavía. Finalmente tenemos para concluir la clase este hueso, que es el hueso malar. El hueso malar es de forma irregular, pero se le reconoce una forma cuadrilátera. Y vamos a estudiar 2 caras, 4 bordes y 4 ángulos. Estamos viendo la cara externa o cara cutánea, porque corresponde a los tegumentos de nuestra cara. Y aquí vemos un orificio, el orificio malar del conducto temporomalar. Aquí se insertan músculos cutáneos, el cigomático menor por acá y el cigomático mayor por debajo y por detrás. El resto corresponde a los tegumentos de la cara. Esta es la cara anterior o cutánea. Este es el borde anterosuperior. Se llama también borde orbitario. Este es el borde posterosuperior, llamado también temporal. Este es el borde anteroinferior o maxilar, y este es el borde posteroinferior o masseterino. Repito, ¿qué vamos a estudiar en este hueso? 2 caras, 4 bordes y 4 ángulos. Estamos viendo la cara anterior. El borde orbitario, aquí vemos el borde orbitario. Este es el borde posterosuperior o temporal, y esta parte más salida de este borde recibe el nombre de tubérculo marginal. No se olvide, tubérculo marginal.
El tubérculo marginal se encuentra en el borde posterior superior del hueso malar. El borde anteroinferior o maxilar corresponde al vértice truncado de la postpiramidal del maxilar superior. Y el borde posterior inferior o maseterino corresponde al masetero. Del borde anterosuperior orbitario parte una lámina ósea que ustedes pueden ver aquí. Es la apopsis orbitaria del hueso malar. Apopsis orbitaria del hueso malar. Esta lámina ósea se dirige hacia atrás. Antes de pasar, debo indicar de que el borde orbitario forma parte del reborde externo y del reborde inferior del reborde orbitario. Este forma reborde externo y este forma reborde inferior del reborde orbitario, entre la constitución del reborde orbitario. Aquí podemos ver los ángulos. Aquí tenemos el ángulo superior que es articular, que se va a articular con la apopsis orbitaria externa del hueso frontal. Luego tenemos el ángulo posterior, cortado en visual expensos de su tabla inferior, que se articula con la extremidad anterior de la apopsis zigomática. Luego, el ángulo anterosuperior y el anteroinferior corresponden al ángulo anterior y al ángulo inferior del vértice truncado de la apopsis piramidal del maxilar superior. El borde maseterino se llama así porque da inserción a algunas fibras del músculo masetero. Aquí vamos a ver la apopsis orbitaria. Vean ustedes la apopsis orbitaria. Esta es la cara interna del hueso malar. En la cara interna del hueso malar se describen dos segmentos. Un segmento articular, todo esto, un segmento articular, que se articula directamente con el vértice truncado de la apopsis piramidal del maxilar superior. El segmento temporal es es cóncavo y liso. Entra en la constitución de la fosa temporal hacia arriba y la fosa zigomática hacia abajo. Estamos hablando de la apopsis orbitaria, bueno, ahora la estamos viendo, aquí es la apopsis orbitaria. Esta es su cara interna, la apopsis orbitaria. Esta de abajo es la cara externa, ¿no? En la cara interna vamos a ver un orificio, el orificio malar del conducto temporomalar. Y en la cara inferior vamos a ver otro orificio, el orificio temporal del conducto temporomalar. Y en la cara externa ustedes han visto el orificio malar del conducto temporomalar. O sea, tenemos el orificio de origen que está aquí, en esta cara, el orificio de entrada, el orificio malar que está en la cara externa y el orificio temporal que está en la cara inferior de esta apopsis. Tiene un borde posterior, fíjense ustedes, el borde posterior de la apopsis orbitaria del hueso malar. Este es el borde posterior de la apopsis orbitaria del hueso malar. Este borde es rugoso y articular. Se articula yendo de arriba hacia abajo. Aquí se articula el hueso frontal, luego viene el ala mayor del esfenoides, finalmente el maxilar superior. Y entre las articulaciones del maxilar superior y el esfenoides hay una zona libre y lisa que constituye la extremidad externa de la hendidura esfenomaxilar. Entonces, esto no se olviden, este es el tubérculo marginal, es el borde posterior superior o temporal que da inserción a la aponeurosis del músculo temporal. Este es el borde orbitario que entra en la constitución tanto del borde externo como del borde inferior del reborde orbitario. Esta es la carilla
interna de esta apófisis que entra en la constitución del piso inferior y pared externa de la cavidad orbitaria. Aquí vamos a ver la ubicación del hueso malar. Fíjense el hueso malar. Está entrando en la constitución del borde inferior, de parte del borde inferior del reborde orbitario. Aquí parte del reborde externo. Esta es su cara externa o cutánea, su ángulo posterior que se articula con la extremidad anterior de la apófisis cigomática. Aquí estarán viendo que su ángulo anterior e inferior está plenamente articulado con el vértice truncado de la apófisis piramidal del maxilar superior. Haciendo un repaso, aquí veo la carilla orbitaria de la apófisis piramidal del maxilar superior, el canal infraorbitario, que se cierra y forma el conducto infraorbitario, el cual va a desembocar en el agujero infraorbitario. ¿Qué más vemos en esta diapositiva? Vamos a poder apreciar el hueso unguis, su cara externa, la cresta lagrimal posterior, es el canal del saco lagrimal, el orificio de entrada al conducto lacrimonasal, que les he dicho que desemboca en la extremidad anterior de las fosas nasales, ¿no es cierto? Y que da paso a lágrimas que salen en exceso del saco lagrimal, especialmente cuando lloran, ¿no? ¿Quiénes llorarán más? Este es el etmoides. El etmoides es el maxilar superior, los revoltos alveolares, las piezas dentarias, y aquí ya tenemos esta carilla que ya nunca han visto, es la carilla, esta es parte del hueso palatino, la carilla orbitaria de la apófisis orbitaria del hueso palatino, que forma la parte posterior o vértice del piso de la cavidad orbitaria. Vean, ese es. Son semiceldillas, el hueso plano del etmoides. Jóvenes, esto es todo lo que puedo aportar para su conocimiento. Con esto habríamos concluido la clase, y no se olviden, si hay algún detalle que ustedes quieren o con su conocimiento quieren ampliar, no se olviden que tenemos una clase de refuerzo el día martes a las 9:30 y el día con los grupos de la mañana, y el día martes a las 2:30 con los grupos de la tarde. Les agradezco su presencia y espero que les haya servido esta clase en aula virtual. Gracias y hasta luego. Gracias. Ahora hay que escuchar.